Estimados todos, sean ustedes bienvenidos a la quinta conferencia de las quintas jornadas de actualización médica continua en cardiología. A continuación vamos a dar unas breves indicaciones para que usted pueda permanecer en la sala durante el evento. Tome en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet de cada usuario que disponga para su conexión. Recomendamos conectarse a una red Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor, pulse el botón rojo de reconectar que se encuentra arriba de su pantalla. Si se ha conectado desde una computadora, el chat del evento lo encontrará hacia el lado derecho, o si está conectado desde un teléfono móvil, lo ubicará en la parte de abajo. En el mismo usted podrá realizar los comentarios y consultas a el expositor. El tema del día de hoy es dolor torácico coronario, solo clínica, alguna escala. La moderadora del día de hoy es la doctora Sol Calero. Ella es graduada en medicina por la Universidad Central del Ecuador. Tiene un posgrado de medicina interna de 2 años en la Universidad Internacional del Ecuador. Es cardióloga clínica, graduada en el Instituto Dante Passanese de Cardiología de Sao Paulo, Brasil. Tiene una subespecialidad en coronariopatías del Instituto Dante Passanese de Cardiología de Sao Paulo, Brasil. Tiene práctica de investigación clínica en el Harvard Institute o School of Public Health. Es cardióloga del Hospital Metropolitano. Ejerce cardiología en el Hospital Carlos Andrade Marín y es tutora de práctica en la Cátedra de Cardiología de la Universidad de las Américas, UDLA. Doctora Calero, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias por la presentación. Para mí y para la sociedad es un gusto en realidad estar aquí, formando parte de las jornadas de actualización médica continua en cardiología. El tema que nos atañe hoy en realidad es bastante interesante. El dolor torácico es siempre un motivo frecuente de consultas en la emergencia, en las emergencias de los hospitales, en la consulta externa, y muchas veces todavía es un poco difícil estratificar o dar la importancia que se merece. Esta noche para mí es un gusto presentar a la doctora Liliana Cárdenas. La doctora nos va a hablar sobre el tema. Ella es cardióloga, subespecialista en coronariopatías, formada en el Instituto Dante Passanese de Cardiología en Sao Paulo, Brasil. Su título de Medicina General y Cirugía lo obtuvo en la Universidad Central del Ecuador. Adicionalmente, tiene una maestría universitaria en avances en cardiología en la Universidad Católica San Antonio en España. Al momento es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo de Quito. Es miembro internacional del Colegio Americano de Cardiología, secretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, miembro de la Sociedad Ecuatoriana y Española de Cardiología, jefe de cátedra de la cardiología de la Universidad Central y docente del posgrado de Medicina Interna, Terapia Intensiva y Geriatría de la Universidad Católica del Ecuador. Por favor, las preguntas que ustedes tengan las vamos a responder, probablemente a discutir un poco al final de la charla. Pueden escribirlas en el chat para escoger las mejores opciones, ya que muchas veces el tiempo es un poco limitado. Doctora Cárdenas, por favor. Buenas noches, muchas gracias, doctora Calero, por la presentación. Quiero agradecer a la Sociedad de Cardiología por mantener esta educación de cardiología continua y, por supuesto, al apoyo de Sabal por hacer que esto se haga posible. Como dijo la doctora Calero, es un tema muy importante, siendo una de las principales causas del dolor torácico como consulta en la sala de emergencia. Claro, quien está enfrente, pues son todos los médicos que están muchas veces de atención primaria y también en hospitales de segundo nivel.
Bueno, para comenzar, he puesto aquí la definición de angina, que en realidad está mal descrito como dolor en el pecho, sino más bien debería ser descrito como un disconfort torácico o en las áreas adyacentes causada por isquemia miocárdica, porque el momento que nosotros hablamos solamente de dolor y estamos excluyendo otras formas de presentar de la angina y por tanto se corre el riesgo de que se catalogue como dolor o, mejor dicho, como un síntoma no cardíaco, y eso es lo que nos dice la actualización de dolor torácico del 2021. Solamente, entre comillas, solamente con las características clínicas del dolor torácico agudo, nosotros en la primera valoración ya podemos tener un diagnóstico y una etiología. Podemos enfocarnos a que este dolor tiene origen coronario, neurítico, del aparato digestivo, etc. Entonces, por eso es súper importante nuestra valoración clínica. Aquí he puesto estas siglas de la guía del 2021 porque es como nosotros tenemos que hacer el seguimiento, digamos, del paciente que tiene dolor torácico, evaluar el dolor, si es que el paciente no tiene un electrocardiograma con elevación, hacer test de alta sensibilidad, enviar al paciente un cuidado agudo y luego definir qué tipo de cuidado necesita. Y miren que al final está la probabilidad de que este paciente llegue a hacer un test funcional o anatómico, y eso es lo que involucra nuestra pericia en buscar si es que este dolor realmente se trata de origen coronario. En cuanto a la evaluación clínica del dolor torácico, yo he colocado aquí el gráfico de una cardiología, la cardiología de Netter, que es muy importante para los cardiólogos, muy seguida. ¿Por qué? Porque este gráfico indica mucho sobre los factores de riesgo, los desencadenantes del dolor coronario. Aquí podemos ver en este gráfico que esta persona es una persona de sexo masculino, de edad avanzada, que sale de un restaurante, se expone al frío, está caminando y a la vez habla de otro factor de riesgo que es el cigarrillo que está en el piso, miren. Y pues ya está con el signo de Levin. Miren la manera como el paciente se coloca su mano en el pecho. De esa manera nos está indicando que el dolor está primero el sitio en el precordio y es opresivo. Es importante recalcar, y por eso he puesto entre comillas atípico, porque las presentaciones no como un dolor precordial opresivo se dan en el 30% de los casos, y muchas veces los pacientes nos pueden indicar que se trata de una epigastalgia, indigestión, dolor punzante, disnea, y entonces esto puede hacer que nosotros excluyamos el diagnóstico por la forma de la presentación. Entonces tenemos que tener cuidado, y sobre todo en los pacientes que son jóvenes, en mujeres y en estos pacientes de alto riesgo como son los pacientes diabéticos y los pacientes con insuficiencia renal. En cuanto a las probabilidades de que el dolor sea coronario, pues obviamente está muy relacionado a la edad avanzada, pero aquí debemos de pensar que no se excluye a las personas jóvenes. Como sabemos, la aterosclerosis pues se ha prematurizado muchísimo en la gente entre los 40 años ya, el sexo masculino y otros factores de riesgo como la diabetes, la insuficiencia renal y tener antecedentes familiares de aterosclerosis temprana. Miren cuán importante es la valoración del dolor coronario, del dolor torácico, para que sea calificada como coronaria. Ya solamente, otra vez, entre comillas, la valoración del dolor nos da una sensibilidad del 60 al 90% y una especificidad que puede llegar hasta el 80%. Para nosotros poder tomar en cuenta cuáles son esas características que sirven para poder discriminar el dolor torácico que sea coronario, vamos a recordar las clases de semiología y vamos a utilizar 6 características. De estas 6 son las que tienen mayor especificidad y nos ayudan a poder dar un diagnóstico de dolor coronario. ¿Cuáles son estas? El sitio, la irradiación, el tipo del dolor, cuáles son los desencadenantes, y qué lo alivia, la duración y los síntomas asociados. Aquí en este gráfico explica claramente cómo la probabilidad de que el dolor sea de origen isquémico, miren ustedes, en primer lugar, se localiza en el precordio. Sin embargo, no se puede descartar si es que el dolor está en el epigastro. Miren, que se tome en cuenta que el dolor lógicamente puede tener un origen del aparato digestivo, pero también dolor isquémico coronario.
Si se localiza en el hipocondrio izquierdo, tampoco está lejos de que sea excluido el dolor isquémico. Inclusive en el hombro, en la región de la articulación del hombro izquierdo, tampoco se podría excluir que el dolor sea de origen isquémico. Sin embargo, claro, existen otras causas en las que vamos a pensar primero. Es así como la guía del 2016 nos explica que si es que el dolor es muy localizado, la probabilidad de que se trate de un síndrome coronario agudo pues es muy baja, siendo esta mayor cuando se localiza en el precordio, en el epigastrio, cuando se irradia en la región de la mandíbula o en los dos brazos, en la cara interna y mismo el epigastrio. Esta probabilidad es muchísimo más alta. Y no se diga si este paciente debuta con una parada cardíaca que estaría más relacionada a un infarto con elevación del segmento ST. En cuanto al tipo de dolor, aquí vemos el clásico signo de Levin, como habíamos visto en ese gráfico de la anatomía de Netter, de cardiología de Netter, perdón, donde vemos que el hombre se toca el precordio, es un dolor opresivo, como nosotros podemos entender las características al colocarse la mano de esa manera. Pero he colocado acá al lado la Mona Lisa para que nosotros nos acordemos que las mujeres no tenemos una presentación atípica. Nosotros no presentamos al dolor coronario de la misma manera, de la misma forma típica, entre comillas, de nuevo, que los hombres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con las mujeres, para no excluir el dolor o la angina coronaria, al igual que la gente joven, los diabéticos y los insuficientes renales. Aquí en este gráfico explica también cómo los pacientes describen el dolor torácico como una compresión, como que están siendo con una constricción, apretándose con una soga, un peso en el tórax. Algunos pacientes lo describen como falta de aire con diaforesis y muchos otros como colapso. En cuanto a la irradiación del dolor coronario, pues este se basa, según los dermatomas T2, T3 y T4, que son los que inervan el tórax y también la cara interna del brazo izquierdo. Entonces es así que la inervación y la irradiación, por tanto, del dolor es muy típica cuando se irradia hacia el miembro superior izquierdo, miren, en líneas continuas, pero también no es ajeno el dolor coronario cuando se irradia a la extremidad derecha, al epigastrio, como ustedes pueden ver, y también a la mandíbula. Y en el gráfico de la derecha, pues está mejor explicada la irradiación. En cuanto a los desencadenantes, vemos que obviamente con más especificidad está el esfuerzo físico, el estrés emocional, la exposición al frío y el consumo copioso de alimentos. Y en cuanto a lo que le alivia, la nitroglicerina no es sensible, porque sabemos que eso también puede aliviar el espasmo esofágico. En cuanto a la duración del dolor, nosotros no podemos decir exactamente, el paciente dijo que le duele 5 minutos, 10 minutos, y entonces a partir de eso tomar en cuenta que sea coronario o no el dolor. Pero sí es importante tomar en cuenta que los extremos del tiempo del dolor, pues sí nos alejan del diagnóstico de dolor coronario. Por ejemplo, un dolor que dura muy pocos segundos o que dura varios días o un día entero o semanas, pues obviamente se aleja del dolor. Sin embargo, los libros hablan de 15, 20 minutos para considerar que el dolor sea de origen coronario. Seguido a la anamnesis de estas 6 características básicas, pues está el examen físico, que también corre dentro del tiempo de la valoración de los pacientes con dolor torácico, que nos debería de llevar aproximadamente unos 10 minutos. Entonces debemos de fijarnos en el aspecto del paciente. Rápidamente con los signos vitales nosotros podemos ya hablar si es que el paciente se trata de un paciente complicado porque tiene una presión baja, está taquicárdico, tiene una frecuencia respiratoria elevada. A veces el examen neurológico podría ser necesario si es que los síntomas se acompañan de algún otro síntoma neurológico. La presencia de pulsos simétricos también nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Y si es que el paciente ya está con nosotros un poco más de tiempo, podríamos también valorar el gasto urinario, que sería pues de alguna otra forma un reflejo del gasto cardíaco, y hablar de un paciente con shock cardiogénico. Vamos a hablar ahora sobre los exámenes complementarios. Pues lógicamente vamos a comenzar a hablar del electrocardiograma,
que es la principal herramienta diagnóstica, y claro, también habla sobre el diagnóstico y el pronóstico. La presencia de la elevación del segmento ST pues nos hace que nosotros tomemos una conducta mucho más rápida, nosotros tengamos que derivar a ese paciente para que sea reperfundido, sea con fibrinolítico o con angioplastía. Y claro, también la extensión de la lesión, de la isquemia o de la necrosis, pues también nos está hablando del compromiso del cuánto miocardio se está perdiendo y por tanto del pronóstico. Recordemos que este es el primer examen que nosotros debemos realizar en los primeros 10 minutos con el objeto de poder discriminar a estos pacientes que tienen un infarto con elevación del segmento ST. Muchos pacientes ya tienen electrocardiogramas previos que nos pueden orientar a ver si esos cambios son agudos o son crónicos, sobre todo cuando se trata de un síndrome coronario sin elevación del segmento ST o, por ejemplo, pacientes que tienen bloqueos de rama izquierda. Como había dicho, pues el electrocardiograma es una herramienta muy sensible para determinar, en el caso de una oclusión coronaria de 100%, el electrocardiograma fácilmente ve la elevación del segmento ST y es por eso es que es la primera herramienta diagnóstica para que nosotros podamos derivar a un paciente para que se haga la reperfusión. Por otro lado, los infartos sin elevación del segmento ST, que son aquellos pacientes que tienen una ruptura de su placa, pero con un trombo que no ocluye de forma total la luz del vaso, como podemos ver, pues se puede presentar una depresión del segmento ST, como vemos aquí, o cambios en la onda T, o sencillamente este electrocardiograma puede ser normal o no concluyente. Y es por eso que el electrocardiograma es la primera herramienta que se debe tomar en cuenta para tomar decisiones en cuanto a los pacientes con dolor torácico. Recordemos que en el caso de los pacientes que tienen infarto con elevación del segmento ST, nosotros tenemos que valorar que los cambios que va a haber en una oclusión completa del vaso, que primero vamos a tener alteraciones de la onda T que se vuelve simétrica y picuda, que es la isquemia subendocárdica, luego la lesión subepicárdica con la elevación del segmento ST y luego la necrosis con la presencia de la onda Q. Y claro, las derivaciones, tanto en el plano frontal como horizontal, con cambios en dos derivaciones por lo menos contiguas, nos dará la cara y la coronaria que está siendo comprometida. Tenemos que recordar que las alteraciones del segmento ST tienen ciertas características. Esto fue tomado de la última definición de infarto que fue publicada en el 2018. La elevación debe ser de más de 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3, que cambia para la gente que tiene menos de 40 años, tiene que ser 2.5 milímetros, y a los que tienen más de 40 años es 2 milímetros en los hombres, y para las mujeres jóvenes 1.5 milímetros, con el objeto de poder ser un poco más específicos en el diagnóstico. Por supuesto, también tiene sus propios criterios el electrocardiograma para los infartos o los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, donde la depresión tiene que ser menos de 1 milímetro y también con cambios en la onda T con una profundidad, de más de 1 milímetro, claro, en dos derivaciones contiguas. Igual sabemos que las ondas Q, para que sean patológicas, tienen que tener una duración de 0.03 milisegundos, es decir, menos de un cuadradito de ancho, y tiene que ser en dos derivaciones contiguas para que de esa manera se consideren como patológicas. El objetivo de la charla no es hablar del electrocardiograma, pero era importante recalcar esto. Entonces, hasta ahora, cuando un paciente tiene dolor torácico, nosotros tomamos en cuenta la historia del paciente, sumando a los antecedentes personales, es decir, a los factores de riesgo, al examen físico, en 10 minutos para hacer un electrocardiograma. Y ahí se barajan una serie de opciones. La primera, que tengamos un paciente con elevación del segmento ST, y entonces debemos actuar bajo la guía del mismo, que sería fibrinolizar o mandar para angioplastía si el paciente está dentro de las 12 horas de ventana. Podemos tener también, por otro lado, cambios difusos del segmento ST, infra del PR, cambios que nos puedan hablar sobre una pericarditis y, por tanto, el manejo sería como una pericarditis.
Podemos encontrar también depresión del segmento ST o ondas T negativas nuevas, y entonces el seguimiento de este paciente se hará bajo el protocolo de un paciente con síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Podemos también tener electrocardiogramas no diagnósticos o, por otro lado, normales, en donde se vuelve necesario repetir el electrocardiograma si existen cambios de los síntomas, si es que empeoran los síntomas o si ya tenemos un examen, un biomarcador elevado. Podríamos realizar también derivaciones posteriores si nosotros encontramos un infra del ST en B1, B2 y B3. De esa manera, estas derivaciones posteriores, que serían de B7 a B9, podrían reflejar una elevación del segmento ST en la pared. De teoría no deberíamos llamarla posterior porque no existe. Y por otro lado, podríamos encontrar también un electrocardiograma con una arritmia, sea cual sea esta, se debe seguir el protocolo de la arritmia que encontremos, sea esta una taquiarritmia, bradyarritmia, y fuese fibrilación auricular, flúter, taquicardia auricular, etcétera. El protocolo debe ser según la arritmia. Para la valoración del dolor torácico, luego del examen físico y hacer la primera parte, que sería la exclusión de los pacientes con elevación del segmento ST a través del electrocardiograma, continuamos con los biomarcadores para aquellos donde tenemos depresión del segmento ST, un electrocardiograma normal o no específico. Entonces, desde el 2015, fueron las últimas guías de manejo de infarto sin elevación del ST, pues tenemos ya la presencia de la troponina ultrasensible como opción 1A para el diagnóstico de infarto, y desde el 2017 ha sido reconocido por la FDA para poder hacer el diagnóstico de este tipo de síndrome coronario agudo. Se deja ya de utilizar los biomarcadores como la CPK, la MB, tanto masa como reactividad, y también la mioglobina. El único biomarcador para injuria es la troponina, y mucho más si queremos hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que se transforma ya como infarto agudo de miocardio, porque su elevación pues hace el diagnóstico de este y se excluye entonces que no sea una angina inestable. Es la única diferencia entre las dos entidades. ¿Por qué utilizar las troponinas ultrasensibles? Porque nosotros podemos obtenerla a la hora del inicio del dolor. Recuerden ustedes que en la troponina de cuarta generación debíamos esperar a 4 horas para poder tener el diagnóstico. Entonces, la reducción del tiempo ayuda a que nosotros podamos tomar decisiones más rápidas. Nosotros podemos hospitalizar al paciente o darle de alta, y podemos incluso dar el tratamiento con mayor certeza, menos miedo del sangrado, por ejemplo. Al dar nosotros el alta también tenemos una mayor precisión, porque estas troponinas ultrasensibles tienen un valor predictivo negativo del 99% para excluir el diagnóstico de infarto. Y claro, es por eso que las guías, tanto las americanas, por un lado la FDA y claro la Sociedad Europea de Cardiología, reconocen a esta troponina de alta sensibilidad como la opción 1A para hacer el diagnóstico de infarto. Es muy importante que nosotros reconozcamos que la troponina de alta sensibilidad pues tiene varios motivos por los cuales uno puede tener un falso positivo, y por eso es importante recordar la probabilidad pretest, que se basa en las características del dolor, en los factores de riesgo del paciente, y si es que el paciente tiene isquemia en el electrocardiograma o en algún otro método de imagen. Porque si cumpliera con todos esos, pues su probabilidad de que se eleve por una lesión coronaria aguda pues es muy alta. Si es que la probabilidad pretest es baja, es decir, una mujer joven sin factores de riesgo, con un dolor muy localizado que dura segundos, un electrocardiograma normal y la encontramos alta, pues probablemente se trate de una causa que no sea una lesión coronaria aguda. Y por eso es que es importante valorar la probabilidad pretest para tomar decisiones. Las guías del 2015 también le ponen como opción 1B, hacer protocolos de 0 a 1 hora, y esto es importantísimo que se ha instaurado en los sitios donde nosotros trabajamos, porque de esta manera nosotros estamos validando una mayor precisión en el diagnóstico, y también
son protocolos que han sido con troponinas, obviamente que tienen sus valores absolutos validados para poder hacer la exclusión de infarto y no de quedarnos mucho tiempo con pacientes que no tienen un síndrome coronario agudo. Es por eso que cuando un paciente tiene un dolor torácico agudo sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma y tenemos una troponina de alta sensibilidad elevada, ese paciente tiene un alto riesgo de tener un infarto de miocardio sin elevación. Tiene un riesgo potencial, porque la elevación puede ser por un infarto tipo 2. Quien ve eso es el clínico. Por tanto, no podemos decir si es un infarto tipo 1. El riesgo es muy alto. En quien tiene una troponina baja, ese riesgo es muy bajo y podríamos ya descartar que se trate de un infarto de miocardio y esta troponina primera negativa nos permite dar una alta rápida y segura, porque como sabemos la troponina también tiene un valor pronóstico. Es por eso que han sido publicados durante todos estos años varios protocolos, tanto con valores de troponina no detectables. Sabemos que el punto de corte, por ejemplo, de la troponina T es de 12. Entonces, si nosotros tenemos un valor de troponina no detectable en un paciente con dolor torácico, podemos decir esto no es un infarto. Podemos hacer algoritmos cortos de 0, 1 hora, de 0, 2 horas, 0, 3 horas. Y si es que la elevación de estos valores absolutos de las troponinas no se dan en este tiempo corto, pues excluimos el diagnóstico de infarto y podemos nosotros dar el alta del paciente ignorando inclusive la historia clínica. Miren ustedes, este fue un trabajo que fue publicado en el 2014 con una troponina T de alta sensibilidad, donde valores no detectables pues permite dar el alta segura. Miren ustedes ahí, utilizando estos valores no detectables, se da de alta de 8,000 pacientes a 6,000 y fueron admitidos 1,900, que fueron más por criterio del clínico que por el valor de la troponina. Entonces, obviamente, esto permite dar altas rápidas y seguras. Aquí he puesto esto porque la población de estos pacientes que se excluyeron con menos de troponina, menos de 5 y que fueron admitidos, miren que el 50% fue por dolor torácico y otros por otras causas, desde dolor abdominal, neumonía, síncope, hipertensión, embolia pulmonar, palpitaciones. Entonces, también baraja a esos pacientes que tienen una probabilidad pretest baja, es decir, que tienen un dolor de características atípicas inclusive. Este metaanálisis hecho con valores de troponina no detectables también apunta que es una buena opción. Sin embargo, yo quiero recalcar que de todos estos pacientes, la mayoría fueron de bajo riesgo, ¿sí? Y por tanto, tenemos que tomar en cuenta eso en el análisis de los pacientes. Se utilizaron diferentes reactivos, varias poblaciones con factores de riesgo diferentes. Entonces, si bien es cierto, es una buena opción, hay que tomar en cuenta que también podemos tener falsos positivos. Aquí en este gráfico se ve cómo la elevación de la troponina desde un valor de número 1 hasta 14, que es el percentil 99 en algunos tipos de troponina, que creo que es la mayoría que tenemos en nuestras instituciones, también habla de pronóstico. Miren ustedes, obviamente, entre más se eleve, mismo bajo el percentil 99, ese paciente tiene mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Aquí está un protocolo de 1 hora. Vemos aquí cómo los pacientes, cuando hablamos de protocolo 1 hora, significa que se hace una medida en el momento que el paciente llega y otro valor a la hora exacta. Y entonces, si es que se eleva en relación al valor absoluto que está dependiendo de la troponina con la que trabajemos en el hospital, sea esta la T o la I, pues discrimina que un paciente, si es que esa elevación no cumple criterios, se trata de un paciente de bajo riesgo, nosotros le podemos dar de alta, o si es que nosotros tenemos una elevación, podemos decir este paciente sí tiene un infarto y obviamente tiene peor pronóstico, y para esos pacientes que tienen o se quedan en una zona gris, pues tienen también un riesgo un poco mayor que cuando sí uno tiene la certeza de que se trata de infarto.
Entonces, esto es importante recalcar que este valor pronóstico nos permite afianzar el alta segura, ¿no? Con valores no detectables o valores de troponina que se elevan a la hora. Aquí hay otros estudios como el APEIS 2012, el APEIS 2015, el TRAPIDAMI, que fue hecho en muchos más países, miren, en 12 países, y se tomó en cuenta estos pacientes que tienen un dolor torácico tanto rápido a la hora como pasada las 4 horas, por esto que yo les comentaba que la troponina previa a la ultrasensible, que era la de 4ª generación, se elevaba solamente en los pacientes que tenían 4 horas de dolor torácico. Entonces, tomó en cuenta esto y pese a esto, nosotros podemos decir que el valor predictivo negativo llegaba en la mayoría de los trabajos cerca al 100%. Miren, entonces, si no se eleva, pues nosotros podemos decir definitivamente este paciente no tiene infarto y puede ser dado de alta. Recuerden ustedes que la CLS dice que nosotros podemos dar de alta a un paciente que tiene un dolor torácico de características no coronarias con electrocardiograma normal o no diagnóstico y que tiene un valor de troponina negativo. Es por esto. Pero por otro lado, si este paciente eleva el percentil 99 y aumenta la probabilidad, si sumamos ese punto de corte a 52, pues definitivamente este paciente se trata de un paciente con un infarto de miocardio, con un valor predictivo positivo del 77 al 84%, es decir, que nos puede decir, siendo redundante, que este paciente tiene injuria aguda. Sin embargo, podría ser también un infarto tipo 2, pero eso ya hace el clínico la diferencia. Y claro, son pocos pacientes, en teoría entre el 20 y el 23% que se quedan en la zona gris, es decir, entre 13 y 51. Aquí hay otro protocolo de 0 a 1 horas y este protocolo es importante porque engloba pacientes que tienen una probabilidad pretest muy alta. Las características del dolor fueron muy sugerentes de un dolor coronario. Entonces, también estos protocolos sirven para estos pacientes con una probabilidad pretest alta. Aquí está este algoritmo que yo he puesto porque es el algoritmo que hacemos en el Eugenio Espejo, donde nosotros hacemos una primera medida y si es que esa medida es negativa y el paciente no tiene factores de riesgo y el paciente no tiene un dolor coronario, podemos decirle, usted no tiene un síndrome coronario o un infarto de miocardio, puede irse a la casa. Pero si nosotros dudamos, entonces podemos hacer una medida en 1 hora. Y si es que la elevación es más de 3, nosotros decimos sí, su dolor torácico sí es de origen coronario y le vamos a ingresar. Si es que esa elevación es más de 52, también le ingresamos con el diagnóstico. Pero si nosotros dudamos porque el dolor es atípico, porque el electro no nos convence, hacemos otra medida en 1 hora y si esa elevación es menor a 5, esa elevación de 52 inicial con menos de 5 puntos más, pues excluye el diagnóstico de infarto. Y como ven, pues esos pacientes que están en esta zona gris tienen que ser observados y hacer una medida en 3 horas. Entonces, este TRAPIDAMI, que es el estudio que aprobó este protocolo que les acabo de enseñar, pues muestra cómo los pacientes que tienen el alta, es decir, que tienen una troponina no detectable o no la elevación suficiente, tienen una baja probabilidad de eventos cardiovasculares. En relación a los que sí se diagnostica de infarto, van a tener más eventos cardiovasculares y tanto a los 30 días como al año. Por eso es que es importante el valor pronóstico de la troponina. También hay protocolos, miren, de 0 a 2 horas con la troponina I, de 0 a 3 horas también. Y aquí he puesto también un trabajo con los pacientes con insuficiencia renal, porque, claro, son pacientes que tienen elevada la troponina de forma basal y conforme el clearance sea peor, como ven aquí, menos de 15 en verde, pues la probabilidad de tener una troponina normal es muy baja, muy baja. Sin embargo, los expertos dicen que podemos utilizar con seguridad, si es que nosotros tenemos pacientes con troponinas normales, una exclusión del diagnóstico de infarto de miocardio, pensando en que la probabilidad de que encontremos una troponina normal, por supuesto, en estos pacientes es una muy baja,
probabilidad, ¿no? Mire, entonces el otro problema al que nos enfrentamos en los pacientes es la edad avanzada. Como ustedes pueden ver en este trabajo, los pacientes se dividió por grupos de edad. Se tomó como pacientes de edad avanzada quienes tenían más de 75 años. Y como ustedes pueden ver, la probabilidad de que estos pacientes sean dados de alta por tener una troponina no detectable era del 30%, versus los jóvenes que eran el 85%, con un valor predictivo negativo de exclusión del 99.4%. Entonces, la troponina, únicamente tomando en cuenta el valor de la troponina, es una herramienta muy útil para excluir el diagnóstico de infarto de forma rápida y segura. Sin embargo, esta troponina indetectable es el protocolo que obviamente es más rápido y sencillo, pero únicamente podría aplicarse en el 30% de los pacientes para el alta. Pero los algoritmos no deben utilizarse como una herramienta automática para decisiones porque, como vimos, tienen limitaciones. Las características de los pacientes en los diferentes trabajos eran unos con baja probabilidad pre-test, otros con alta, y por eso es que hay que tener un poco de cuidado, y lo que se recomienda es utilizar protocolos combinados con la clínica. Aquí este protocolo fue tomado de la guía del 2015 de los europeos, donde se utiliza un valor de troponina dependiendo del tiempo de evolución del dolor del paciente, donde se solicita un segundo valor y ya se toma en cuenta la escala de Grace para dar el alta del paciente. Aquí este otro trabajo que fue publicado con el Heart Score, que muchos lo conocemos, sin embargo no ha sido validado en nuestro medio. Es un protocolo, un score que involucra como hacía la escala de la angina de Braunwald, por la historia del paciente, las características electrocardiográficas, la edad, la presencia de factores de riesgo y la elevación de la troponina en ese momento, dependiendo de cuántas N se elevaba, porque era la troponina de cuarta generación que se usaba. Y de esa manera, pues, si es que el paciente cumplía 0 a 3 puntos, era un paciente de bajo riesgo, y de esa manera se podía dar un alta temprana. Y así se crearon muchos otros protocolos que combinan el valor de la troponina con escalas como, por ejemplo, la escala de Grace, el tipo de dolor, y con eso se excluye el diagnóstico de infarto, mire, con un valor predictivo negativo también muy alto del 99.6%. Este protocolo acelerado tenía dos medidas de troponina, una a la hora 0, otro a la hora 2, y se toma en cuenta acá el score TIMI, que debería ser 0, con un electrocardiograma sin características isquémicas para excluir infarto con un valor predictivo negativo del 99%. Este otro protocolo utilizó un score diferente que ellos se inventaron, donde eran variables de mucho peso, como por ejemplo el sexo masculino, tener 2 episodios de dolor relacionados a dolor coronario en una semana. Estos episodios, dolor coronario típico, con 2 episodios de dolor en una diferencia de menos de 24 horas, como la escala de TIMI, y tener antecedentes coronarios. Entonces, esto le daba un puntaje a cada uno de estos, y este score era lo suficientemente sensible para cuando nosotros decíamos este paciente es de bajo riesgo porque no cumplía ningún punto o solo uno, para tener un valor predictivo negativo del 100% para excluir infarto. Aquí está este protocolo que nos sugiere la guía del 2021 de dolor torácico, que es el Heart Score, donde se ven también variables tomando en cuenta los síntomas del paciente, ver también los hallazgos electrocardiográficos, si son característicos de isquemia, no específicos o normales. La edad del paciente también tiene un puntaje, y la presencia de factores de riesgo y también la presencia de factores de riesgo no relacionados a aterosclerosis, ¿no? Si tuvieron aterosclerosis en otras áreas como las carótidas, enfermedad arterial periférica o ya antecedentes de enfermedad coronaria. Entonces, de esta manera se habla de un paciente de bajo riesgo cuando llegaba hasta máximo 3 puntos. Aquí tenemos otra escala que también habla la guía del 2021, que es este score hecho para evaluar pacientes con dolor torácico en emergencia.
El score original tiene muchas variables, como ustedes pueden ver, con un fondo celeste. Y este score de EDAX tiene una forma simplificada, que es la que más se utiliza. Y de todas maneras, se cataloga a un paciente de bajo riesgo cuando tiene hasta 3 puntos como máximo, tomando en cuenta las variables de edad, antecedentes de enfermedad coronaria, antecedentes familiares de aterosclerosis y factores de riesgo de peso como la dislipidemia, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, el sexo masculino y también las características del dolor. Entonces, esta escala de EDAX simplificada pues se utiliza mucho, aunque la de EDAX original pues tiene mucho peso. En este trabajo que fue publicado en el Journal del American College en el 2018, se vio que tanto la escala de EDAX no simplificada como la del Hard Score tienen un valor predictivo negativo para detectar pacientes o excluir pacientes con infarto con un puntaje muy alto, ¿no? Cercano al 100%. Las dos escalas estarían lo suficientemente validadas para poder excluir infartos sobre todo, siendo la de EDAX la que puede categorizar mejor a esos pacientes de muy bajo riesgo. Y cuando se combina estos scores junto con la troponina de alta sensibilidad, pues nosotros vemos que el valor predictivo negativo de tener un infarto pues es mucho más alto, y de eventos también a largo plazo, que hablaba 60 días. Entonces, tanto estas dos escalas han sido validadas en Estados Unidos y nos hablan que identifican pacientes con una probabilidad baja de eventos adversos, menos del 1%, y se podría utilizar de forma rutinaria. Sin embargo, en nuestro medio ninguna de estas escalas ha sido medida. Es así como un paciente con dolor torácico, el 30% hasta el 60% llama al 911. La mayoría de pacientes van como demanda espontánea a un hospital donde son solicitados, primero son llevados a tener un análisis clínico con la historia clínica, los antecedentes del examen físico, el electrocardiograma, y de esa manera estos pacientes son sometidos a test que pueden ser, por ejemplo, la troponina de alta sensibilidad, a protocolos cortos, como es este caso, y de esta manera, con la troponina o protocolos cortos, nosotros podemos identificar pacientes de muy alto riesgo, a quienes ya irían para angiografía, riesgo intermedio que quedaría en observación y bajo riesgo que necesitan el alta, ¿no? La mayoría de pacientes tienen una causa cardíaca no coronaria, otros una causa no cardíaca, y la mayoría tienen dolores que no son específicos, siendo el 50% de estos pacientes. Son pocos pacientes los que se quedan en la zona gris, más o menos el 20% de pacientes, y para esto tenemos que ver la probabilidad pretest para elegir la prueba funcional o anatómica, siendo la prueba, la tomografía coronaria, la de elección, sobre todo en estos pacientes que estamos hablando que son de riesgo intermedio. Y es así como con la troponina, la clínica y los antecedentes podemos excluir fácilmente a un paciente con el diagnóstico de infarto sin necesidad de hacer un test. Esos pacientes que tienen un riesgo intermedio sí merecen un test tanto anatómico o funcional, o es decir, que desencadena estrés. Y claro, los pacientes de alto riesgo ya van directamente para una coronariografía. Por tanto, la troponina sumada al electrocardiograma y algún score validado, pues nos debe integrar la valoración del paciente para poder descartar infarto de miocardio. Y son muy pocos pacientes que requieren estas pruebas funcionales o anatómicas para poder definir si el dolor es de origen coronario o no. Muchas gracias. Gracias, doctora Cárdenas. Muy buena su presentación. Hasta más o menos definir las preguntas que el resto de colegas puede tener. En realidad, me parece que el dolor torácico es un tema que uno puede pasar horas conversando porque no hay muchas cosas definidas muchas veces. Una pregunta, tal vez hay algún dato del número de pacientes o el porcentaje de pacientes que llegaron a emergencia con un dolor torácico
y a quienes se les dio el alta con base en el electrocardiograma, en algún score, pero que a pesar de haber sido un score bajo, los pacientes volvieron con algún dolor torácico y realmente sí era un síndrome coronario agudo. Bueno, pues no le puedo dar un dato, pero sí todos estos trabajos que hablan sobre los protocolos de la troponina, los pacientes, se hacía un cruce de datos para la inclusión de los pacientes con dos cardiólogos, donde valoraban al paciente tanto clínicamente, con el examen físico, el electrocardiograma y el valor de troponina. Se cruzaba con otra troponina para ver si es que en realidad era una elevación, porque recuerda que cuando los pacientes tenían una presentación muy temprana podrían ser un falso positivo. Muchos pacientes que fueron dados de alta y sí eran un síndrome coronario agudo y fue detectado por el clínico, es decir, que la clínica del paciente es lo más importante. Esos pacientes que pese a tener una troponina negativa, un electrocardiograma negativo, el médico decía sí se trata de un síndrome coronario agudo por la clínica del enfermo, los antecedentes del paciente. Recordemos que con una troponina negativa excluimos infarto, pero no excluimos una angina inestable, ¿no? Entonces, es importantísimo la valoración clínica del paciente. Chévere. Otra cosa que me parece a mí súper interesante es la presentación de los gráficos sobre las características clínicas del dolor, la irradiación, por ejemplo. Muchas veces, o en el pregrado o en la mayoría de los libros, uno en realidad puede leer que el dolor se irradia al brazo izquierdo y ese es el dolor típico. Y si el paciente viene con un dolor que se irradia a los dos hombros o al brazo derecho, los médicos, los internos, los residentes pueden pensar que probablemente eso no es cardíaco y no darle el énfasis que en realidad tiene el hecho de que puede tener unas características atípicas. Las personas tal vez que tienen alguna enfermedad inmunológica, sabemos que son en realidad pacientes que tienen riesgo cardiovascular. ¿Hay alguna descripción de este tipo de pacientes en relación al dolor torácico o a la clínica que pueden presentar? Bueno, es una muy buena pregunta. Sabemos que los pacientes que tienen, perdón, enfermedad inflamatoria sistémica son pacientes que tienen alto riesgo porque su enfermedad inflamatoria acelera la aterosclerosis. Y por lo general va a ser gente joven y lamentablemente también van a ser mujeres, entonces estaría dentro del grupo de los pacientes con síntomas atípicos. Pues yo no conozco un estudio que englobe diferentes características para describir pacientes con enfermedades inflamatorias sistémicas con dolor torácico, pero creo que su presentación sería igual atípica, ¿no? Por el grupo de paciente, de la edad y el sexo sobre todo. Entonces, por la edad y el sexo no excluir, sino más bien pensar en que sí podría ser porque tienen enfermedades autoinmunes que aceleran la aterosclerosis. Listo. Muchísimas gracias. En realidad son datos muy interesantes a los que en la sala de emergencias tenemos que ponerles un poco más de atención y darles el valor que en realidad tienen para disminuir la probabilidad de errar en el diagnóstico y por ende la probabilidad de que se presenten más complicaciones en los pacientes. Por el momento no tenemos ninguna pregunta. Yo creo que podemos por aquí terminar con la presentación. Ha sido de gran valía. Yo les esperamos la próxima semana con esta actualización continua en cardiología. Muchas gracias a Sabal y a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Gracias, doctora Carlos. Muchas gracias por su presencia y reitero el agradecimiento a la Sociedad de Cardiología y a Sabal por el apoyo, y le recordamos que pues en septiembre están las jornadas de cardiología del 28 de septiembre hasta el 1 de octubre. Muchas gracias. Saludos.